Seguimos. Terminaron de ver el anterior, viene el 85 ahora. Y en el 85 vamos a hablar de la condición suficiente que me asegura la existencia de los extremos condicionados, máximo condicionado o mínimo condicionado. Si es que lo hay, claro. Porque esta condición suficiente me va a decir cuándo el criterio no decide absolutamente nada. O sea, cuando el criterio no me decide si realmente hay un máximo o un mínimo. Bien, como ven acá, lo último, si me siguieron, condición necesaria para asegurar, digamos, la condición necesaria, o sea, la condición que necesito para poder definir los extremos condicionados de una función f, z igual a fx, bajo la condición de que gx igual a z. ¿Está bien? Necesaria porque la necesito, o sea, la necesito que se cumpla todo esto que está acá. Todo lo que hemos leído de la propiedad 2 que viene de arrastre de la propiedad 1. Todo. Todas estas hipótesis son parte de la condición suficiente que me van a asegurar la veracidad del teorema. O sea, yo como condición necesaria necesito que, bueno, se cumpla todo esto, que f y g sean de clase 2 en ese punto, donde va a estar el supuesto extremo condicionado, ¿no? Ese punto está en el dominio de f y dominio de g, bla, bla, bla. Que sea de f, estas f y g de clase 2 en el punto x sub 0 y sub 0 asegura que sean de clase 1, lo cual me posibilita sacar y me posibilita asegurar la existencia de las derivadas parciales de f y de g respecto de x y respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0. Y poder hacer estas derivadas, ¿no? Las derivadas de f respecto de x, de f respecto de y de g respecto de x, de g respecto de y, en ese punto x sub 0 y sub 0. Bueno, entonces, si existe ese lambda, que va a ser el multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de f es igual al gradiente de g, y con gx igual a 0, que la condición en el punto x sub 0 y sub 0, y el gradiente de g, que es la condición que me había olvidado antes, evaluada en x sub 0 y sub 0, sea distinta de 0, 0, sea distinto del vector nulo. Esto es una condición de arrastre que viene de la propiedad 1. Y habían renombrado a L como f menos lambda g, ¿no? Que es la función de Lagrange. Y esto que se debe cumplir a rajatabla, que la derivada parcial de L respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0 vale 0. La derivada de L respecto de y, o sea, la derivada parcial de L respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0 vale 0. La derivada parcial de L respecto de lambda en el punto x sub 0 y sub 0 vale 0. Y que esta última de acá no es otra cosa que, y acá lo demostré, el video pasado, que no es otra cosa que evaluar la función gx en el punto g en el punto x sub 0 y sub 0, y eso tiene que dar 0, porque eso proviene de la condición que me restringe o me limita a la función z igual a fx. O sea que esto que está acá, esto último que está acá, es equivalente a pensar esto. Que g en x sub 0 y sub 0 es igual a 0. Pero en vez de ponerlo así, lo pongo así. Más elegante. Ahora aparecen todas las derivadas parciales de la L respecto de x, respecto de y, respecto de lambda, sabiendo que L es f menos lambda por g. Se sobreentiende que este teorema, yo lo había dicho antes, se extiende para muchas condiciones. Qué sé yo, G1x igual a 0, G2x igual a 0, G3x igual a 0. Puede haber muchas condiciones, claro. Bueno, el teorema, obviamente, se complica un poquito más. Tengo que pedir que los gradientes de esa G, G1, G2, G3, Gn, en x sub 0 y sub 0 sean distintas de 0. Y esta función de Lagrange va a ser así, f menos lambda 1 por g, menos lambda 2 por g, digamos, f menos lambda 1 por g1, menos lambda 2 por g2, menos lambda 3 por g3, puntos suspensivos, menos lambda n por gn. Bueno, va a ser una función más larga, pero la idea es esta, que las derivadas parciales de L respecto de x, de L respecto de y de L respecto de lambda valgan 0 simultáneamente en el punto x sub 0 y sub 0, donde va a estar el supuesto extremo condicionado, ¿no? Máximo o mínimo condicionado. Claro, dije que también esto se puede generalizar, y se ve en los libros, se profundiza, y lo voy a hacer para exactas también porque es muy interesante,
para muchas variables, porque esto es para una función de 2 variables, porque puede ser de n variables, ¿no? De muchas variables, x1, x2, x3, punto suspensivo, xn. Pero obviamente que el teorema se generaliza para muchas variables, en R a la n. Hoy. Bueno, y ahora vamos a hablar sin pérdida de generalidad, utilizando, siguiendo, ¿no? Con el mismo esquema, funciones que dependen de 2 variables. Y tenemos que hablar de la condición de suficiencia, la condición suficiente. La condición que me asegura de si tengo, que me asegura si ese extremo condicionado es máximo o si ese extremo condicionado es mínimo en ese punto x sub 0 y sub 0. Porque con esta condición necesaria no me asegura la existencia de un máximo y mínimo. Necesito una condición fuerte, una condición que me asegure, una condición suficiente, y cuando digo suficiente, ya con esa condición ya basta, porque cuando uno dice condición suficiente, porque no necesito más, etimológicamente por el significado de suficiente, cuando uno dice que es suficiente ya no necesito más cosas, como decir, bueno, me dan bolsas de caramelo, me llenan bolsas de caramelo la casa, no basta, no quiero más bolsas de caramelo, suficiente con esto. O sea, bueno, cuando todo llega a un límite, digo, bueno, no quiero más de eso, listo, es suficiente con lo que tengo, no lo quiero más. Bueno, eso significa etimológicamente suficiente, es ponerle un límite a las cosas. O sea, con la condición suficiente significa que ya no necesito más condiciones para asegurar que voy a encontrar un extremo condicionado máximo o un extremo condicionado mínimo, en este caso. Y yo necesito hablar de esa condición suficiente. Me hizo reír el ejemplo de las bolsas de caramelo, ¿no? Me regalan caramelo, y digo, basta, no quiero más caramelo. Yo con los caramelos que tengo son suficientes. Bueno, acá pasa lo mismo, necesito una condición que me asegure, ¿no? Que me diga, bueno, con esta condición voy a encontrar un máximo condicionado, con esta condición voy a encontrar un mínimo condicionado. Eso es una condición suficiente, una condición que me asegura y que me dice, con esto, a condición, ya no necesitas más condiciones para asegurar que vas a encontrar un máximo condicionado o un mínimo condicionado. Vamos a hablar de esa condición suficiente. Yo voy a borrar acá. Cuidado. Método de multiplicador de Lagrange. Vamos a poner acá arriba para no borrar la condición necesaria. Si la necesito borrar, la borro, porque no puedo mantenerlo todo al mismo tiempo. Para existir este pizarrón infinito. O sea, con esta condición suficiente, ya es suficiente. No necesito, etimológicamente hablando, yo no necesito más condiciones. Cuando uno dice, en matemática, condición suficiente significa que no necesita más condiciones para asegurar un argumento o la consecuencia de un teorema o la consecuencia de una propiedad que sería la tesis. No necesito más condiciones al respecto. Bueno. Todo esto que borré es importante, pero lo necesito borrar porque tengo que escribir la condición suficiente. A ver si tengo lugar ahí. Quiero ganar espacio. Condición suficiente me va a garantizar la existencia de los extremos condicionados, máximos o mínimos condicionados. En el peor de los casos puede ser que no me garantice nada y el criterio no decida nada, pero no significa que el criterio está mal, sino que necesitaré utilizar otro argumento para analizarlo, si es realmente máximo o mínimo. Porque, bueno, porque obviamente va a fallar algo que ahora voy a mostrar. O sea, la condición suficiente me va a garantizar la existencia de un máximo mínimo. Pero si esa condición no se llegase a cumplir, entonces el criterio no me va a decidir realmente si tengo un máximo o un mínimo condicionado. Debería utilizar otro criterio o definiciones de máximo y mínimo que hemos visto ya en viejas clases. Hemos visto lo que es la definición de un máximo o un mínimo, ¿no? La definición de máximo y mínimo que hemos visto en
tiempo pasado es que si yo agarro un punto x sub 0 y sub 0 y agarro un entorno, una vecindad de ese punto, ¿no? Para todo xy perteneciente a ese entorno, a esa vecindad del x sub 0 y sub 0, lo que va a suceder que si realmente hay un máximo, la función evalúa, la función fxy va a ser menor o igual que f de x sub 0 y sub 0. Alrededor, localmente, alrededor de ese punto, alrededor de ese punto x sub 0 y sub 0. Y al revés también, o sea, y al revés sería un mínimo, o sea, si agarro cualquier punto xy perteneciente al entorno de ese punto x sub 0 y sub 0, ¿no? Localmente hablando, y veo que para todo xy perteneciente a ese entorno de x sub 0 y sub 0, fxy es mayor que f de x sub 0 y sub 0, significa que en x sub 0 y sub 0 tengo un mínimo de la función f. Lo hemos visto en el canal, repásenlo, eso sería la definición de máximo y mínimo. Bueno, la condición suficiente que me va a garantizar la existencia de un extremo condicionado mínimo, un extremo condicionado máximo es la siguiente. Es la siguiente. Vamos a fabricar una matriz que se llama matriz lagrangiana. Qué linda L que me dibujé ahí, se llama una L cursiva, que me va a dar la matriz lagrangiana y que va a contener como componentes las derivadas segundas de f y de g, en todo caso la derivada segunda de esta L, que es f menos lambda g, y como dijimos, nosotros pusimos la condición fuerte de que f y g sean de clase 2 en el punto x sub 0 y sub 0, o sea, sus derivadas segundas, inclusive las iteradas, existen y sean continuas en el punto x sub 0 y sub 0, eso me garantiza o implica, bajo otro teorema, de que existen las derivadas segundas de esta L, que es f menos lambda g, en ese punto x sub 0 y sub 0. Porque si no es de clase 2, no puedo asegurar, como no puedo asegurar en absoluto, de que existan estas derivadas segundas de L respecto de X y de Y, las cruzadas, en el punto X sub 0 y sub 0. Por eso uno impone que sean de clase 2. Si no, no estoy seguro de hacer las derivadas segundas, y no estoy seguro de que existan las derivadas segundas de esta L en ese punto X sub 0 y sub 0. Bueno, lo repetí muchas veces y me encanta repetir todo, para que no tengan que rebobinar el video. Esta matriz se escribe así. Lo voy a hacer con notación de Leibniz, porque hay mucha gente que me sigue, que sigue la notación de Leibniz y después no la voy a poner en notación de Leibniz. Esto es así. La derivada segunda de esta L cursiva... no, perdón. La derivada segunda de... No esta L cursiva. De esta L cursiva es la matriz. De esta L, la función de Lagrange, L de imprenta, respecto de X. Esta es la fila de X. Esta es la fila esta es la fila de X. Sí. Esta es la fila de Y y esta es la fila de... Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacerlo así. Podemos hacer de varias formas, ¿no? Yo lo voy a mostrar acá. Creo que acá vamos a tener más lugar. Estoy buscando el lugar porque es muy importante lo que voy a probar. Esta es la fila de lambda, esta es la fila de X y esta es la fila de Y. Esta es la columna de lambda, esta es la columna de X y esta es la columna de Y. ¿Qué significa lo que estoy poniendo? Significa lo siguiente. Significa de que si esta es la fila de lambda y esta es la columna de lambda, acá voy a poner la derivada de esta L, f menos lambda g, la derivada segunda de esta, respecto de lambda. O sea, la derivada segunda de L respecto de lambda. Acá voy a poner la derivada respecto de lambda. Vamos a dar lugar acá. De la derivada de L respecto de X. Y acá vamos a poner la derivada
respecto de lambda de la derivada de L respecto de I. Por eso pongo I arriba, la columna de I. Luego lo vamos a poner con la mejor prolijidad posible, con notación de Leibniz. Y acá vamos a hacer la matriz más grande, claro, pues no alcanza. Bien. Bueno, esta es la fila de lambda, la fila de X, la fila de Y. Bueno, entonces, esta es la fila de lambda, de X. Esta es la fila de X. Y esta es la columna de lambda. Entonces, esto tengo que hacer la derivada respecto de X de la derivada de L respecto de lambda. O sea, fila de X hago la derivada respecto de X. Columna lambda hago la derivada de L respecto de lambda. Así se lee. Bueno, ahora acá, ¿qué tengo que poner? Fila X, columna X. Bueno, en todo caso, acá sí va a ser la derivada segunda de L respecto de X. Bueno, esto lo podemos poner así también si quieren. Creo que se habrán acostumbrado a la notación. Y esto de acá, que yo lo puse como derivada segunda, lo puedo poner la derivada respecto de lambda de la derivada de L respecto de lambda. Así se nota mejor. Entonces, fila X, columna X va a ser la derivada respecto, bueno, la derivada parcial de respecto de X por de la derivada de L respecto de X. Y acá lo mismo, tengo la fila X, la columna Y. La fila X, la columna Y. Entonces va a ser la derivada respecto de X de la derivada de L respecto de Y. O sea, la primera derivada indica la fila. La segunda derivada indica la columna. Acá lo mismo, por ejemplo en este término. La primera derivada indica la fila de X. Y la segunda derivada, que respecto de lambda, indica la columna, que es lambda. Y así sucesivamente, acá también. Esta fila, que es lambda, la primera derivada indica la fila lambda. Y la segunda derivada, que respecto de Y, indica la columna Y, que es esta, la tercera columna. Bueno. Bien. Vamos a borrar un poquito acá y elevar un poco las cosas. Vamos a elevar un poquito esta derivada. Derivada respecto de lambda, la derivada de L respecto de X. Ahí está. Y acá también. Vamos a elevar un poco la expresión para que quede prolija. Esta es la columna I. Entonces, como es la fila lambda, primero derivo respecto de lambda. Y acá adentro derivo respecto de I, que tiene que ver con la columna I. Y así sucesivamente acá. Acá tengo la fila I. La fila I y la columna lambda. Entonces, primero derivo respecto de I. Y acá adentro derivo según la columna respecto de lambda. Otra vez de nuevo. Esta es la fila I y la columna X. Fila I, columna X. Entonces, primero derivo parcialmente respecto de I acá afuera. Y adentro derivo respecto de X, que tiene que ver con la columna X. Y al final del día me queda esta fila I y esta columna I. Significa que derivo respecto de I afuera y lo adentro derivo respecto de la columna, que sería I. Así. Esto que está acá es la matriz lagrangiana. Matriz de Lagrange. Y esa matriz va a ser
o va a tener que ser evaluada, bueno, el determinante de esa matriz va a tener que ser evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Si el determinante de esa matriz, determinante de 3×3, ¿no? De una matriz de 3×3 ya sabemos, por ejemplo, la regla de Sarrus o la regla de Laplace, hay muchas reglas para sacar determinante, las que quieran. Si el determinante de esa matriz, evaluado en el punto x sub 0 y sub 0, cumpliéndose la condición necesaria, ¿no? De que estas derivadas parciales sean 0, ¿no? En el punto x sub 0 y sub 0. Si el determinante de esta matriz, cumpliéndose la condición necesaria, vuelvo a repetir, si el determinante de esta matriz, que evalúa en el punto x sub 0 y sub 0 con esta condición necesaria, llegase a ser mayor que 0, entonces tengo un máximo. Y si es menor que 0, tengo un mínimo. Y si llega a ser igual a 0, el criterio no dice nada. No me puede decir nada. Tengo que hacerlo con otro criterio o aplicando alguna definición de máximo y mínimo, como la acabamos de repasar recién. Listo. Y esa es la condición necesaria. Es suficiente. Con esta condición es suficiente. Es suficiente porque no necesito más condiciones matemáticas para determinar si ese extremo condicionado es máximo condicionado o mínimo condicionado. Y en el peor de los casos, si el determinante de esta matriz evaluada en x sub 0 y sub 0 y da 0, no sé. El criterio no va a decir. Por lo general, los problemas de los exámenes no suele dar 0. Siempre da mayor que 0 o menor que 0. Bueno, y ya está. Y este es el teorema que me va a dar la forma de poder determinar si tengo extremos condicionados, máximos o mínimos, con esta condición suficiente, cumpliéndose la condición necesaria. Suficiente porque no necesito más condición. Bueno, estas derivadas segundas hay que ponerlas así. Bueno, sí, la anotación por ahí medio como que, ¿no? Medio como que es áspera. Hay otra forma de poner eso, pero yo la quise poner con notación de Leibniz para saber cómo calcular cada una de estas cosas. Esta es la derivada respecto de lambda de la derivada de L respecto de lambda. Esta es la derivada respecto de lambda de esto que yo derivé anteriormente, que es la derivada de L respecto de X. Y así sucesivamente. Obviamente que la forma mnemotécnica de acordarse es fila lambda, fila X, fila Y. Columna lambda, columna X, columna Y. ¿Pero por qué pongo eso? Para poder expresar bien las derivadas segundas ahí. O sea, la derivada, esta segunda es de la fila de lambda, columna lambda, entonces primero, bueno, acá afuera aparece la derivada de lambda, que tiene que ver con la fila lambda, y acá adentro aparece la derivada respecto de lambda, que tiene que ver con la columna lambda. Acá lo mismo, fila lambda, columna X. Entonces, hago la derivada respecto de lambda, que tiene que ver con esta fila, y acá adentro tiene que ser la derivada respecto de X, que tiene que ver con esta columna. Lo mismo acá. Sigo con la fila lambda, entonces acá afuera todavía sigue siendo la derivada respecto de lambda. Y acá adentro va a ser la derivada de L respecto de Y porque tiene que ver con la columna Y. Si uno observa, siempre, como estoy acá en la fila lambda, derivo respecto acá afuera de lambda, derivo acá afuera respecto de lambda y derivo acá afuera respecto de lambda, siempre. Lo que cambia es acá adentro. Columna lambda, derivo respecto de lambda. Columna X, derivo respecto de X. Columna Y, derivo respecto de Y. Eso es lo que cambia. Y lo mismo con esta fila y con esta fila, y bueno, yo lo puse así. Hay otros libros que lo ponen de esta forma. Acá ponen L, dos rayitas, digamos, dos rayitas, dos puntitos arriba, dos tildes arriba, que significa derivada segunda. Lambda, lambda, que es la derivada de lambda dos veces. Lambda, lambda. A mí mucho no me gusta, porque si no, uno no sabe qué hacer. Y acá sería L, lambda X. O sea, L, dos rayitas, lambda X. Quizás es una forma simplificada, pero las formas simplificadas muchas veces no se entienden. Y acá también es lambda I. O sea, la derivada segunda de L respecto de lambda I. Acá también es X lambda. Acá también es X, X.
Acá también va a ser XY. Acá va a ser Y lambda. Acá va a ser IX. Y la última va a ser II. Bueno, si uno entiende esta notación, sin notación de Leibniz también se puede procesar sin ningún problema, pero esto es esto, esto es esto, esto es esto, es lo mismo. Bueno, y así sucesivamente, de forma correspondiente, se puede expresar de esa forma. Bueno, y acá vamos a poner al costado, para no borrar nada, 1. Si el determinante de esa matriz lagrangiana, evaluada en x sub 0 y sub 0, llega a ser mayor que 0, entonces en x sub 0 y sub 0, máximo de f. Máximo condicionado de f en realidad. De f respecto de la condición gxy igual 0. Máximo condicionado. Bueno, se supone que es de f, ¿no? El máximo condicionado en x sub 0, tengo un máximo condicionado de f. Vamos a ponerlo así, pues ya sabemos de qué se trata. Así puedo poner la otra opción. Máximo condicionado. Y después 2, si el determinante de L en x sub 0 y sub 0 llegase a ser menor que 0, entonces todo lo contrario. En x sub 0 y sub 0, mínimo condicionado. Acá es máximo condicionado, acá es mínimo condicionado. Entonces, en x sub 0 y sub 0, mínimo condicionado. Y en el peor de los casos, que este determinante, que lo pueden hacer por regla de Sarrus, por Laplace, ya hemos hecho muchas cosas de esas en los canales cuando vimos matrices y determinantes. Vean en mi canal matrices y determinantes y expliqué la regla de Sarrus, que solamente la regla de Sarrus vale para matrices de 3×3. O si no, la regla de Laplace, que sirve para, digamos, para determinantes de cualquier matriz de n por n filas, n columnas. Apliquen el que quieran. Si el determinante de esta matriz L, la lagrangiana, ¿no? En x sub 0 y sub 0 mayor que 0, máximo condicionado. Si es menor que 0, mínimo condicionado. Y si llega a ser igual a 0, el criterio este no decide nada. Pero eso por lo general no sucede en los exámenes, porque el profesor es bueno, no es tan malo. Bueno, vos decís es malo, bueno, no significa que sea malo, sino que podría suceder en matemática y que el determinante de esa matriz lagrangiana en x sub 0 y sub 0, a pesar de que se cumple esta condición necesaria, que a rajatabla se tiene que cumplir, si no, ¿de qué estamos hablando? Si llegase a dar 0, bueno, habría que utilizar otro criterio o la definición de máximo, mínimo, que recién acabamos de repasar y que vimos en viejo video, y bueno, ahí tendría que ver qué pasa. Bueno, este teorema, esta propiedad 2, con su condición necesaria y suficiente, no es otra cosa que el famoso método de multiplicador de Lagrange. La clase que viene, resumo. Propiedad 2, método de multiplicadores de Lagrange. ¿Qué hay que hacer en un problema cuando tengo que encontrar máximos y mínimos condicionados? A pesar que nosotros hicimos muchos ejercicios.
¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto. Le tuve que abrir a mi gato porque no quería escuchar más extremo condicionados, perdón. ¿Qué hay que hacer? Lo voy a resumir acá si quieren. Lo mismo que dijimos en la propiedad, o sea, condición necesaria y la suficiente. O sea, en definitiva, tengo que encontrar los máximos y mínimos condiciones de una función z, f, z, fxy, con la condición de que gxy vale igual a 0, lo digo sin pérdida de generalidad, así en general, genéricamente. Lo que tengo que hacer es fabricarme la función L, que es f menos lambda g. Bueno, y hacer esto. La derivada de L respecto de x igual a 0, la derivada de L respecto de y igual a 0. Acuérdense que L es f menos lambda g, ¿no? La derivada de L respecto de lambda, que no es otra cosa que la condición esto igual a 0, x igual a 0. Me va a quedar un sistema de ecuaciones donde tengo que despejar x, y lambda, me van a dar, ¿no? Ternas, ordenadas, ¿no? X sub 0, y sub 0, lambda 0, bueno. Me va a dar un valor de x, un valor de y, un valor de lambda, bueno. Me va a dar uno o más puntos, ¿no? Que son ternas de la forma x, y, lambda. Resolviendo este sistema de ecuaciones que es la condición necesaria, y de ese sistema, resolviéndolo me da esa serie de puntos, ¿no? Esas ternas, donde va a estar el x sub 0 y el y sub 0. Y a la hora de decidir si realmente tenemos un extremo condicionado máximo o mínimo, tenemos que hacer esto de la matriz lagrangiana y sus determinantes. Si el determinante en ese valor de x sub 0 y sub 0 que encontré acá resolviendo este sistema de ecuaciones me da mayor que 0, tengo un máximo condicionado. Si me da menor que 0, tengo un mínimo condicionado. Si me da igual a 0, me pego un tiro. Bueno, no va a pasar nada, no hace falta llegar a eso. No va a ser. Tendré que usar otro criterio, claro. Pero el método va a ser ese. Hacer estas derivadas igualas a 0, resolver el sistema, me va a dar una serie de ternas de la forma x y lambda, ¿no? Puede darme dos o más puntos. Bueno, cada punto, x sub 0 y sub 0, lo pruebo en el determinante de esta matriz lagrangiana. Si me da mayor que 0 es su máximo condicionado, si me da menor que 0 es su mínimo condicionado. Punto, ya está, es eso. Lo voy a resumir la clase que viene y vamos a empezar a hacer ejercicios de máximos y mínimos condicionados. Todos aquellos ejercicios que hicimos alguna vez sin recurrir al método de multiplicador de Lagrange, ahora lo vamos a hacer con los métodos de multiplicadores de Lagrange. Lo vamos a hacer con el método de multiplicador de Lagrange y los vamos a comparar como lo hicimos en las viejas épocas. Vamos a ver que vamos a encontrar los mismos puntos máximos y mínimos condicionados. Viejos videos no utilizamos este método porque tampoco habíamos hablado de este método. Dije que existía este método que es multiplicador de Lagrange, claro, pero lo hicimos sin recurrir a multiplicador de Lagrange. ¿Por qué era fácil? Porque de la condición gx igual a 0 era fácil despejar x, despejar y, reemplazarlo en la x o en la y de la función z de fxy, entonces me quedaba una función z versus x o z versus y, y allí hacía un estudio de análisis 1. En el peor de los casos me quedaba una función implícita z versus x, z versus y, o y utilizaba el teorema de existencia unicidad de las funciones dadas implícitamente, y si a consecuencia el teorema de Cossidini para sacar la derivada total de z respecto de x y la de z respecto de y, que las igualaba a 0, para sacar los puntos críticos, y después, bueno, recurriendo a extremos libres, acá obviamente el hessiano, que tiene que ser positivo, y si la derivada segunda de z respecto de x es mayor que 0 tengo un mínimo, si es menor que 0 tengo un máximo, y si el determinante hessiano es menor que 0 tengo un punto de ensilladura, y si me quedaba una función de una sola variable, z versus x, z versus y, era un estudio de funciones de análisis 1, pero eso era en el caso que yo podía despejar fácilmente. Pero en los casos que no puedo despejar, no quiero despejar, o es muy complicado despejar de la condición la x o la y o la z, bueno, entonces tengo que recurrir al método de multiplicador de Lagrange. Y cuando tengo muchas condiciones, g sub 1 x, y ya, g1 x igual a 0, g2 x igual a 0, varias condiciones, bueno, también ahí sí tengo que utilizar multiplicador de Lagrange, pero acá la función de Lagrange va a ser f menos lambda 1 g1 menos lambda 2
por G2 menos lambda 3 por G3, punto suspensivo menos lambda n por Gn. Por ese caso es más general, no lo estoy dando y no lo voy a dar más adelante. Y también podría ser de que la función tenga muchas variables. O sea, estos teoremas que fuimos dando, estas propiedades se extienden para muchas variables también. En la clase que viene vamos a resumir este método, esta propiedad como método para encontrar máximos y mínimos condiciones, y vamos a agarrar los mismos problemas que hicimos de máximos y mínimos condiciones sin multiplicador de Lagrange, lo vamos a hacer con multiplicador de Lagrange. Ahora, con el método de multiplicador de Lagrange puedo hacer los problemas fáciles y difíciles. O sea, todos aquellos que digo fáciles significa que de la condición gx igual a 0 puedo despejar x, o puedo despejar y, o puedo despejar z, bueno. Pero también, obviamente, si el multiplicador de Lagrange es, por lo general, poder resolver problemas complicados. Pero también con el método multiplicador de Lagrange puedo resolver todos aquellos problemas fáciles que hemos resuelto y que hemos hecho en viejos videos. O sea, vamos a agarrar esos mismos ejercicios que hicimos en videos pasados y en vez de hacerlo por método tradicional, como lo hicimos en esos videos, vamos a utilizar el método multiplicador de Lagrange y vamos a comparar los resultados y vamos a ver que los extremos son exactamente los mismos que haberlo hecho de una forma sencilla como lo vimos antes. Pero este método, aclaro que se puede usar siempre, cuando quiera. En los casos fáciles y difíciles, claro. Bueno, ya está, pasaron 30 minutos. Luego la clase que viene, resumimos el método y hacemos ejercicios de... Agarramos los mismos ejercicios que hicimos antes, sin multiplicador de Lagrange, ahora lo vamos a hacer con multiplicador de Lagrange. Me voy. Nos vemos la próxima, en 86. Y bueno, que les sea leve, repasen todo, repasen los videos anteriores. La clase que viene seguiremos apostando a este tema. Vuelvo a repetir, vean los videos anteriores de estos ejercicios sin haber hecho multiplicador de Lagrange. Y vamos a agarrar esos mismos ejercicios que están repasando, los vamos a hacer con multiplicador de Lagrange, vamos a ver que va a dar lo mismo. Bueno, me voy. Que les vaya bien. Chau, chau.